Quisiera comenzar diciendo que todavía físicamente no estoy sana del todo. Todavía en mí queda un remanente del tumor que se me detectó en el mes de marzo. Pero por la fe yo estoy creyendo que eso eventualmente ya se retira. Pero quiero que sepa que esta prédica la estoy dando sin todavía estar físicamente sana del todo, pero bendecida hasta el tuétano en el espíritu. ¿Ok? Estoy segura de que esa plenitud que tengo en Cristo, ese espíritu hecho perfecto que me habita y que es uno conmigo, va a permitir de que lo que no está alineado en mi físico se vaya alineando. ¿Ok? Porque esa es nuestra fe. Y la prédica que tengo hoy tiene por título Asumiendo un proceso desde la convicción de la palabra. Asumiendo un proceso desde la convicción de la palabra. ¿Qué es convicción? Cuando sabemos algo, cuando tenemos un conocimiento de algo. No es lo que sentimos, porque lo que sentimos cambia. Ahorita yo voy a decir una palabra importante que decía inspirados. No es lo mismo inspirar que motivar. Si yo me paro aquí y los motivo, ustedes se motivan, pero cuando ustedes llegan al carro y se acaban las luces, se acaba la alabanza, ustedes se desinflan, se les va la motivación, porque no es motivar, es inspirar. ¿Qué es lo que es inspirar? La palabra, por ejemplo, la Biblia fue inspirada por Dios. Hay un poder ahí en ese libro. Hay un poder en nosotros porque dice que Él escribió su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces se trata de hacer crecer a Cristo en ustedes para cuando ustedes partan de aquí, ustedes sigan creciendo y puedan enfrentar los procesos de la vida. No se trata de ser un coach motivacional y motivarlos. Eso no ayuda a nadie. Lo que ayuda es que Dios permita que mediante esta palabra que Él me ha dado, ustedes tengan crecimiento para que puedan afrontar las cosas de la vida, ¿verdad? Quisiera poner fundamento en Romanos capítulo 14, versos 7 al 8. Y voy a leer para ustedes. Les repito, Romanos capítulo 14, versos del 7 al 8. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué poderoso ese texto, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí, somos de Cristo. Si partimos de esta expresión de vida, continuamos estando en Cristo. Porque no vamos a ir a un lugar que ya no estemos, ya estamos, en Él somos. Así que yo soy de Cristo con o sin proceso. Yo soy de Cristo con o sin cáncer. Porque eso es algo externo, pero Cristo me habita y ahí hay una perfección donde ahí no habita la enfermedad. Pero que aún eso puede hacer que la enfermedad también se vaya, porque eso es poderoso. Todo depende del Señor, lo que Él quiera hacer con nosotros. Cuando nos viene a nuestra vida una situación que confronta nuestra existencia en esta tierra, hay tres aspectos que son fundamentales que tengamos en cuenta. Aspecto número 1, que estamos muertos al yo. ¿Qué significa estar muerto al yo? Que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que yo no soy este traje. Este traje me da legalidad a mí en esta tierra para caminar, pero Yaima no es este traje que ustedes ven. Yaima es un espíritu perfecto que está dentro de este traje y que es uno con Cristo. Entonces, si usted cuando tiene una situación difícil, así de este tipo que me tocó vivir a mí, donde le dicen cuando llega al hospital, está grave, su vida corre peligro, tiene un tumor de 13 centímetros que le está opresionando una vena superior que es muy importante. Entonces ahí usted se da cuenta, ¿verdad?, que desde el conocimiento, desde la convicción de la palabra es que usted puede enfrentar ese proceso, porque se da cuenta que nada puede matar al Hijo de Dios. Nada puede acechar contra el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está adentro. Y me estoy refiriendo a que no es que mi cuerpo pueda expirar, mi cuerpo puede morir, pero lo que está adentro, que es eterno, nadie lo puede matar. Entonces, si usted tiene esa convicción de que usted no es este traje, usted puede hacer frente a una situación difícil de la vida. Porque usted dice, esto no termina aquí, esto no es todo. Y la buena obra que Dios comenzó conmigo la va a terminar. Y el que me envió me va a recoger de nuevo, porque dice la Biblia, y el Señor recibe a los espíritus que fue quien lo dio. Entonces, si yo estoy en Cristo, si en Cristo no hay pérdida, si en Cristo no hay muerte, no tengo por qué sentir temor. Tengo que estar confiada.
Y me gusta que estén aquí tantos hermanos que estuvieron conmigo en el hospital. Nixon, por ejemplo, Wendy, Vilma, todos los hermanos que estamos aquí presentes estuvieron conmigo en el hospital y pudieron ser testigos de cómo fue mi vivir en ese lugar, cómo fue mi actuar según mi convicción. Nixon me recuerdo que me miraba a la cara y me decía, te admiro, ahora tú sí me estás predicando. Porque yo estaba en una atmósfera de reino como si yo estuviera en un hotel, no sentía miedo. ¿Por qué? Porque no vivo según mi situación, no vivo según las circunstancias, sino según mi convicción. Y según lo que tú sabes, es como tú actúas y como tú vives. Nadie puede vivir algo que no conoce. Pero nosotros tenemos el fundamento de Jesucristo, que nos ha dicho que somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, que la muerte no existe en Cristo, que Él nos amó, que nos justificó, que nos perdonó, que nos amó de antemano. Entonces, bajo ese fundamento, nosotros asumimos una situación difícil de la vida. Aquí dice en el aspecto número 2, muerto al mundo, porque entendemos que las vanidades de este mundo son temporales. Todo es temporal. Este pelito, ¿verdad? Que yo antes, el mío, que yo antes lucía tanto, fue temporal y se fue. Me tuve que poner una peluquita hoy para predicar. Tanto que presumía mi pelito, pero me quedé sin pelito, porque eso es temporal. Me quedé sin todo. Yo me sentía en algún momento, le decía a mi esposo, me siento mutilada físicamente, pero fortalecida espiritualmente. ¿Por qué? Porque si usted no es capaz de aprender dentro de un proceso de esta índole, retírese. Porque es como hacer una llamada durante el día entero a una agencia para que le resuelva un problema y que usted no pueda acceder a hablar con la persona. Perdió su tiempo el día entero. Las pruebas son iguales. Si usted no se pregunta en medio de una prueba, ¿para qué me viene? Va a ser en vano. No por qué me viene la prueba, sino para qué tengo que aprender en esta prueba, ¿verdad? Aspecto número 3. Y estamos muertos al pecado. Significa que trascendí la idea de que la muerte existe. La muerte no existe en Cristo porque el Señor venció la muerte. ¿Sí o no? El Señor venció la muerte. Y si el Señor venció la muerte y yo amo al Señor y yo le creo a lo que el Señor dice, pues yo estoy convencida de que yo no voy a morir. Simplemente voy a partir. Nada eterno puede tener peligro de partir, como les decía ahorita. Cuando me tocó vivir esta experiencia, yo había tenido unos momentos con el Señor unos días antes, donde Él me venía preparando para lo que me iba a pasar. Sentí un estado de plenitud donde yo le dije, Padre, desde que te conocí, desde que tu conocimiento se reveló en mí, tú has complacido todas las peticiones que yo tengo, hasta las más pequeñas, hasta la de una comida, lo que sea. Mi familia, estoy tan bendecida, tu conocimiento se ha revelado en mi espíritu, lo tengo todo. Sentí algo, un momento, discerní en el espíritu un momento de plenitud y luego pensé que podía partir porque me sentía complacida. Entonces cuando me dieron esta noticia, le pregunté al Señor de qué se trataba esto. Si era que era mi pasaje para regresar o si era solamente un proceso por el que tenía que yo pasar y ser valiente y esforzada. Porque eso dice la Biblia, que seamos valientes. Pero el Señor me habló mediante un hermano que me llamó de Cuba y me dijo que era solo un proceso y que el Señor iba a estar conmigo. Y así lo afronté desde esa creencia, creyendo lo que Dios había hablado ya. Aún así, me recuerdo una tía que nos fue a visitar al hospital al día siguiente de haberme dado el diagnóstico. Yo la admiro mucho a ella porque ella ha tenido que despedir de esta tierra a su hijo que partió con el Señor y también a su esposo. Y es una mujer de fe y la amo mucho. Y estaba conmigo en el hospital y yo le dije a mi esposo, no estoy segura si es que el Señor quiere que yo parta o si quiere que yo continúe. Y mi tía se levantó con una furia de la silla y dijo, tú te quedas, este no es tu pasaje. Yo dije, gracias Padre, porque ahora sí me gritaste. Gracias Señor, porque si más audible que esto, ya no lo puedo ya escuchar más. Porque ella me gritó, me dijo, tú te quedas. Yo dije, no, es de Dios, sí me quedo, todavía no me voy. Y desde ese día, pues enfrenté este proceso desde el amor, desde la paz, desde el gozo, desde la convicción. Quiero decirle a las personas que me escuchan,
que la victoria, cuando uno tiene un proceso así, no radica en que el Señor me sane físicamente. Porque si yo me paro y digo que el Señor me dio la victoria porque sané físicamente, quiero decir que los hermanos que han partido por causa de esta enfermedad, entonces no ganaron la carrera. Y la Biblia no habla de que nosotros debemos, tú sabes, ganar la carrera contra el cáncer, sino la batalla de la fe. Es lo que debemos ganar. Entonces, no se trata de que si el Señor me sanó físicamente, se trata de que si una persona parte de esta atmósfera con Jesucristo, aún por el cáncer o por el motivo que sea, si esa persona se sabe amada por el Señor, si esa persona se fue confesando que Jesucristo es el Señor, pues esa persona es más que vencedora en Cristo Jesús. Entonces la prédica no se basa en decir yo estoy más que vencedora porque en la carne he podido soportar una enfermedad, porque estoy muy fuerte en mi físico, porque Dios me dio resiliencia para soportar la enfermedad. No. Yo tengo convicción de que nosotros estamos en esta tierra hasta que el Señor quiera. Nuestros días están aquí y nosotros no hacemos nada sin que Él nos lo permita. Y nos recibe cuando Él estima que ya nosotros hemos cumplido su propósito. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Esteban. Esteban fue asesinado en la flor de su juventud y fue asesinado de una manera cruel. Él era inocente de lo que le estaban haciendo. Pero dicen que Esteban miraba al cielo y vio los cielos abiertos y sabía que el Padre estaba con él. Así que Esteban no perdió la carrera. Esteban se fue con el Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que la batalla no es que nosotros nos salvemos físicamente, sino que en nuestro interior resucite un conocimiento eterno por el cual nosotros vivimos y nos hace crecer de gloria en gloria. El apóstol Pablo dice que oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón y el Señor nunca se lo quitó. Entonces no se trata que nosotros tengamos a Cristo y que digamos, soy fuerte en la carne, porque a Dios no le importa que usted sea fuerte en la carne. Dios quiere que usted sea fuerte en el espíritu, del entendimiento, para que usted exprese a Cristo a donde quiera que usted vaya y usted pueda influenciar a otras personas que no lo tienen, para que su vida, sus procesos sean un testimonio para otras personas que no lo tienen y no pueden pasarlo de la misma manera que lo puede pasar usted teniendo al Señor. ¿Ok? Entonces es importante tener convicción de que tenemos la fe de Cristo consumada. No se trata de lo que el Señor va a hacer. Ahí en el hospital donde yo me encontraba, tienen una campana que las personas la tocan cuando se sanan del cáncer. Y tengo una amiga que me acompañaba siempre y me decía, tengo una ansiedad por tocar la campana esa, ya quisiera ya que tú estuvieras sana para tocar la campana. Y en realidad le digo, yo toqué la campana dentro de mi corazón. Porque yo soy más que vencedora en Cristo Jesús, con o sin cáncer, con o sin proceso. Yo estoy bendecida. Hay un paraíso en mi interior. No tengo que esperar a partir al cielo para sentir un paraíso, no. Cuando usted tiene al Rey y el Rey está en su interior y usted va a algún lugar, ahí se manifiesta una atmósfera de reino. ¿Por qué? Porque el Rey está en usted. Entonces, la atmósfera de reino, ¿verdad? No es un lugar, es una persona, Jesucristo, que se encuentra en usted. Y que donde usted quiera que llegue, ahí se manifiesta esa atmósfera de reino. Yo recuerdo estando en el hospital que las enfermeras llegaban y decían, ay, me ericé cuando entré aquí a la habitación. Tú eres una de las pacientes que yo tengo más dulce, tú tienes algo diferente. Los médicos me decían, te estás sanando por tu actitud, porque es Cristo. Y ahí habían pastores que iban y decían, ya me quiero orar por ti. Y yo les decía, entre hermanos, vamos a compartir una palabra. Y ellos salían edificados. Me decía, yo vine a darte aquí consuelo, vine a apoyarte y yo he recibido palabra de... Yo le digo, de eso se trata, de que como cuerpo nos edifiquemos. Pero es duro decir, pasé esto, pasé lo otro. Cuando uno está en el medio de la tormenta, es duro vivirlo, en el sentido de que si no tienes a Cristo es duro vivirlo, ¿entiendes? Es como, yo pongo un ejemplo de que los discípulos en la orilla veían al Señor como el maestro, en la orilla.
Pero cuando fueron al medio del mar, que se formó una tormenta, ya lo veían como un fantasma. Porque no es lo mismo hablar desde afuera que desde adentro. Entonces yo les estoy contando a ustedes este testimonio de que yo estuve en el hospital así y ustedes lo ven. Pero créanme que estar dentro de eso no es lo mismo que desde afuera. Entonces es maravilloso cuando tienes una experiencia así. Las personas que me escuchan van a decir, está loca, pero sí, la fe es locura para los que se pierden. Porque es una oportunidad que Dios te da el proceso para estar cara a cara con Él y decirle, aquí sí no hay más nada ya. Si no eres tú el que me saca de esto, aquí nadie más me va a sacar de esto. ¿Por qué? Porque hubieron noches donde yo pasé dolor que ningún calmante, por fuerte que fuera, me pasaba el dolor. Y yo digo, pero si yo tengo un Dios poderoso, no importa que la pastilla no haga efecto. Padre, gracias, aún en medio del dolor, mi esposo sabe los dolores tan fuertes que pasé durante noches. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Y aunque la pastilla no haga efecto, Señor, tú eres mi calmante. Tú eres mi médico por excelencia. Tú eres mi Padre. Yo no soy huérfana. Yo tengo una herencia en Cristo. Y en ese momento accesé a la herencia que tenemos en el Señor. Porque aunque estemos bendecidos, aunque estemos justificados, amados, si no accesamos a ese conocimiento, si no agarramos ese conocimiento en ese momento, de nada nos sirve. Y en ese momento yo abrí las puertas del banco y saqué el dinero que tengo adentro. El dinero que es inagotable, la salud divina. Porque no es que el Señor te sane un día, sino que tú tengas una mentalidad de que tú tienes salud divina. No es que el Señor un día te saque de una deuda, sino que tú camines con bendición, sin que te falte nada. Igual aunque te falte, estás bendecido igual, porque eso no cambia nada. Estoy bendecido en cualquier circunstancia. ¿Entienden? Mire que habían personas que me decían, no entiendo cómo si tú predicas el evangelio, si tú eres una bendecida, el Señor no te quita el tumor de un milagro. El milagro más grande no es que el Señor te sane de una dolencia. El milagro más grande es que Jesucristo se revele a tu espíritu el conocimiento de Dios, que te diga que tú eres una bendecida, que tú eres una hija escogida. Ese conocimiento es el que de verdad importa. Ese es el verdadero milagro. Porque yo conozco por ahí en congregaciones personas que pasaban al frente, recibían un milagro de sanidad y nunca más tú los veías en esa congregación, se iban. Cogían su milagro, obtenían su milagro y se iban. Y después volvían a padecer de lo mismo. Porque lo importante es caminar con una mentalidad. No es resolver un milagro temporero, sino el milagro eterno y sempiterno que está dentro de nosotros, que nos hace ser gloriosos a pesar de todo. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción, tenemos una palabra, sabemos quiénes somos, sabemos que hemos sido enviados por un propósito, sabemos que hasta que no cumplamos ese propósito no nos vamos a ir. ¿Verdad? Entonces, desde la hora en punto que usted se enteró de que Jesucristo es su Padre, desde la hora en punto que usted se reconcilió con el Señor. ¿Por qué reconcilió? Porque dice que a los que antes conoció, a eso envió. Entonces, nosotros somos conocidos por el Padre antes de estar aquí en la tierra. ¿Sí o no? Entonces, si Él nos conoció, Él nos envió y nos justificó y nos hace a nosotros reinar en vida y caminar en una nueva vida. Ese es el milagro más importante. Desde que lo conocemos a Él, poder reinar en vida y hacer que otros reinen también junto con nosotros. Nuestra vida está escondida en el Señor. Pablo decía, yo, preso de Jesucristo. Note que dice de Jesucristo, no por Jesucristo. Yo me consideraba yo, presa de Cristo, aquí en el hospital. Yo, enferma de Cristo aquí en el hospital, no por Cristo, sino de Él. Porque de es un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a Cristo aunque esté aquí en este hospital. Mi vida está escondida en Él. El Señor no va a permitir que me pase nada que Él no lo permita. Yo estoy escondida en Él, una con Él. Mira que todas las personas que están en su alrededor están afuera, pero Cristo está adentro. El único que puede hacer algo por usted en un momento de vida o muerte. Las personas nos ayudaron, fue maravilloso. Cuando estás en un proceso te das cuenta de que no eres tú solamente,
sino todo una atmósfera como el paraíso, como ha predicado a veces mi esposo, que no se trata solamente de uno, sino el paraíso que Dios te ha dado, el jardín que Dios te ha dado para edificar. Cuando yo me enfermé, entendí que no era solamente yo, sino que eran una serie de personas al lado mío llamándome y contándome, pastora, estuve orando por usted. El Señor se me reveló. Personas que hacía tiempo que ni tenían una relación con Cristo. Y ahí entendí que todo era un propósito. Que no se trataba solamente de mí, sino que a causa de que las personas me quieren, oraban por mí y el Señor tenía un trato con ellos. Vi el amor del Señor tan grande en todas las personas que me conocían y aún las que no me conocían, apoyándome. Ahí te das cuenta de que no debemos nunca desechar a las personas. Que aunque pases tiempo sin ver a una persona y tú creas, esa persona ya no me quiere, me desechó, no es así. El Señor siempre pone amor en el corazón de las personas para que colaboren con el plan de Cristo. Porque nosotros estamos en el plan de Cristo. Y donde estamos en ese plan hay cobertura. Y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, hasta que ella parta. Siempre que estemos en el propósito, ahí hay cobertura del Señor. Todos pasamos por procesos porque todos somos, miren lo que dice, somos formados, disciplinados. Desde que comenzamos en Cristo, estamos siendo disciplinados, estamos siendo corregidos. Note que una correctiva y una disciplina no es lo mismo que castigo. Desde la hora en punto, como le decía ahorita, que usted conoce al Señor, hasta que usted parte de aquí, está en un proceso de transformación. Con proceso o sin proceso, usted siempre va siendo transformado a la imagen del varón perfecto, porque hacia ahí caminamos, hacia esta estatura. Y todo el tiempo es necesario que vayamos creciendo, porque si no crecemos, no hay avance. Entonces, no solamente yo en ese proceso, sino todo el mundo, dependiendo del proceso, que son diferentes, Dios siempre los usa para que nosotros crezcamos. No es un castigo, sino una corrección, una disciplina, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Mire que las personas dicen, ay, el fulano se enfermó, es un castigo. No, Dios no castiga a nadie. Dios nos dio obras preparadas de antemano para que caminásemos en ellas. Usted decide si quiere caminar por ahí o si quiere caminar por las obras que usted preparó usted mismo. Si usted se desvía a caminar por obras que preparó usted mismo, ahí no va a haber fruto, ahí no va a haber crecimiento, ahí no hay cobertura del Señor. Ahí te desvías y te alejas de lo que está predestinado para ti. Pero aún cuando te das cuenta, si eres un predestinado, que estás caminando por una obra que no es la que Dios preparó para ti, recapacitas y enderezas el camino. No tienes que decir, ay, perdóname, Señor, porque decir perdóname es como desestimar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, sino me arrepiento, metanoia, cambio mi manera de pensar. No voy a caminar más por este camino que no me conviene. Voy a caminar por obras preparadas de antemano, guiada por tu espíritu, que es ahí donde me conviene estar. Es ahí donde, aunque esté en un hospital, 2 noches seguidas grave, por tener la presión alta, por tener líquido en el corazón, líquido en el pulmón, tú sabes que aunque las personas te miren con lástima, los médicos te digan, ya se fue, tú los miras a ellos y sabes que no te vas a ir porque Dios te dijo que no te vas a ir, que es un proceso. A mí me iban al hospital a visitar amistades que no tienen la fe que tenemos nosotros que estamos aquí, no porque le esté diciendo que tengan menos fe, sino que cada persona tiene una estatura en Cristo. Y eso el Señor lo da, el crecimiento lo da el Señor. No somos nosotros, es por gracia que recibimos ese conocimiento. No es el que quiera ni del que corra, sino del que el Señor tenga misericordia, de que el Señor quiera revelarle su misterio. Y esa persona, y yo estaba grave, no podía ni hablar. Yo había momentos que yo no podía textear, porque si yo texteaba, mi ritmo cardíaco se aceleraba. Wendy lo sabe. Si yo hablaba, mi ritmo cardíaco se aceleraba, tenía mucha taquicardia. Yo tenía una taquicardia que los médicos no entendían cómo yo no había tenido una muerte súbita, porque era demasiado. Pero mi corazón estaba a 1000 y yo entendía en mi interior que aunque afuera hubiera un caos, yo estaba en el paraíso por dentro, estaba en paz. Recuerdo que un día fue una amiga y le estaba predicando del Señor, de Cristo, y vino un médico y me dice, ¿por qué te ha subido tanto el ritmo cardíaco? Y le digo, es que estoy hablando de Dios y ese tema me activa. Y me dijo, evita estar hablando de eso entonces si le activa ese tema, porque
tiene el corazón muy acelerado y le digo, no, es que precisamente eso es lo que me garantiza, que no me vaya de aquí. Le digo, no importa que ese corazón esté a 1000, no se preocupe, que eso me garantiza que yo esté aquí, tranquilo. Y es así, estamos bendecidos con toda bendición a pesar de cualquier cosa. Porque las pruebas, las dificultades, las vicisitudes de la vida nos ayudan a que nosotros obtengamos la forma plena que tenemos en el Espíritu. Ya nosotros en el Espíritu somos perfectos, porque nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Él, en el Espíritu hay perfección, pero nuestra alma necesita ser ministrada por ese Espíritu para adquirir esa perfección y para que nosotros podamos caminar y que se haga visible y tangible la bendición que tenemos por dentro. Usted puede tener conocimiento de Dios, pero si usted no es capaz de vivirlo, de expresarlo, de nada le va a servir. No se va a poder beneficiar usted ni tampoco va a poder ayudar a otros a que se beneficien de esa vida. Mire que hay personas que están... que van a hoteles, que van a restaurantes, que la pasan bien y la gente lo ven, ay, sí, mira, fulano les va bien económicamente, cómo viajan, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Pero cuando a esa persona le viene una prueba y no tiene este conocimiento, le es duro. Porque aún para nosotros que estamos en Cristo, nos es duro. Dígame usted sin ese conocimiento del Señor, qué duro es. Ahora yo entiendo como psicóloga cuando tengo personas a las que ayudo cuando tienen ansiedad, cuando tienen depresión, porque no tienen de dónde agarrarse cuando se pone caliente la cosa. Es duro, aún con el Señor, dígame usted sin el Señor. Entonces la gente lo que va a mirar de ti es cómo tú actúas cuando tú estás en medio de un proceso. Eso es lo que la gente admira de ti. Porque ir a un lugar y pasarla bien, cualquiera va y la pasa bien. Pero cuando uno está en una situación de muerte, en una situación que confronta nuestra vida, y tú te comportas como lo que tú eres y lo que tú has hablado antes del proceso, la gente quiere eso. Es una manera de predicar a Cristo. Es una manera de decir, yo quiero eso que esa mujer tiene, porque si ella en medio de ese proceso se ha mantenido con la fe que siempre había predicado antes, se ha mantenido en gozo, se ha mantenido en paz, no tiene miedo, entonces yo quiero eso que ella aporta. Y ese es nuestro testimonio en la tierra. Eso es lo que nos permite a nosotros testificarles a otros quién nos habita, quién se nos ha imputado. Si tenemos el Rey por dentro, como le decía ahorita, es ilegal que cuando usted llega a un lugar la gente no se dé cuenta. Tienen que darse cuenta porque se manifiesta una atmósfera de reino. Se manifiesta el reino del Señor, que es una atmósfera. Es una persona, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por medio de su conocimiento, por medio de manifestarlo, por medio de su esencia, que es una en nosotros. Es poderoso encontrar siempre una enseñanza en cada vivencia que tenemos en la vida, aún del dolor. Mi esposo habló el otro día del dolor y del umbral del dolor. Yo hace unas semanas atrás estuve expuesta a una biopsia. Nunca en mi vida había sentido físicamente tanto dolor. Fue algo que sentí que me laceraron. Fue tan fuerte que sentí que me conmovió emocionalmente. Me hizo llorar hasta el otro día, porque me sentí que me lastimaron. Porque si no saben cómo es la biopsia de médula ósea, eso introducen algo hacia el fondo y le cogen una muestra de su hueso, y en el hueso no se coge anestesia. Y yo en esa mesa me vino a la mente el Señor que fue lacerado por nosotros, fue traspasado por nosotros, como Él, con el gozo puesto delante, aguantó todo eso para darnos a nosotros victoria. Y yo pienso, Dios mío, Padre, tú soportaste tanto dolor por nosotros. Yo estoy aquí, que solamente me están extrayendo un pedazo del hueso y siento que me voy a morir de lo fuerte que es este dolor físicamente. Y tú soportaste, Señor, por amor que nos tuviste a nosotros para podernos dar la victoria por medio de ti. Tanto dolor. ¿Y qué hacemos nosotros a veces con eso que Él hizo con nosotros? No solamente el haber muerto en la cruz, sino haberse despojado de su trono y haberse metido en el traje de Jesús de Nazaret. Porque el Señor se despojó de su gloria para hacerse carne y caminar y tener una victoria, que por medio de esa victoria nosotros hoy somos más que vencedores. El Señor salió de su gloria y se puso en ese traje de Jesús de Nazaret y caminó. Y fue llamado pecador cuando Él era perfección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora que tenemos la gracia, ahora que tenemos
esta verdad presente, ahora que estamos en este nuevo pacto, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa gracia? ¿La estamos utilizando de la manera correcta? ¿Estamos honrando al Padre con el conocimiento adecuado? ¿Estamos siendo guiados por Él, como Él quiere? ¿Estamos trabajando en su reino? Esa pregunta debemos hacérnosla siempre para mantenernos constantemente honrando lo que el Padre hizo por nosotros, para honrar lo que nos dio. Mire esta frase que me gustó mucho, dice, no usar incorrectamente el poder que me otorga el que me ama. Cuando usted ama a una persona, esa persona lo ama a usted, esa persona le está otorgando a usted un poder. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo estoy enamorada de Yanko y Yanko puede ofenderme a mí en algún momento. Mira cómo se ríe. Pero yo lo voy a perdonar porque él tiene un poder sobre mí. Yo le estoy otorgando a él un poder mío porque lo amo y lo voy a perdonar aunque él me haga cualquier cosa, porque dice la Biblia que el amor lo perdona todo, lo puede todo. Entonces es poderoso cuando no usamos ese poder que esa otra persona nos da a nosotros para lastimarla, para ofenderla, para maltratarla, que no es el caso de mi esposo, porque él es un bendecido, hasta me cocina, me compra prendas, lo amo. Y estuvo conmigo en el hospital, es un ejemplo que le estoy dando. Sí, aclare eso. Así es que nosotros no debemos utilizar de una manera incorrecta ese poder de la persona que nos ama a nosotros incorrectamente. Porque tú me amas, me voy a confiar y te voy a maltratar. Porque tú me amas, te voy a hacer lo que yo quiera. Desobedecer, eso está mal. Entonces nosotros no debemos usar el poder que Cristo nos da para deshonrar el nuevo pacto, para no darle a la gracia el valor que tiene, para no caminar por obras preparadas. Cuando usted anda en el ego, ay, porque yo sí soy así, soy asado y no voy a cambiar. Cuando usted anda así, anda deshonrando lo que Cristo hizo. Y usted no anda honrando la herencia que ya Dios le dio. Entonces todo el tiempo tenemos que tener prudencia. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga aquí en esta situación? Ya sea que vayamos a darle una ayuda a una persona, tenemos siempre que ser guiados por el Señor. Yo se lo decía así a María el otro día. Por ejemplo, si una persona tiene un desorden en su economía y nunca le alcanza el dinero para pagar la renta a principio de mes y usted viene y le da siempre el dinero para que la pague, usted está interfiriendo el proceso del Señor con esa persona. Porque esa persona tiene que crecer y entender que tiene que tener mayordomía de lo que tiene para poder pagar sus cosas. Entonces, hasta para dar una ayuda, tenemos que tener la guianza de Cristo. Porque lo que puede parecer bueno para una persona o malo para una persona, para Dios es injusticia. Estás obrando injustamente. Entonces, cuando usted siempre vaya a hacer cualquier cosa en su vida, primero pregúntale al Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Créame que si usted tiene una convicción dentro de usted, porque el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles dice, o sea, ni usted sabe lo que quiere a veces, pero el Espíritu sí lo sabe. Y está dentro de usted y le dice, sí, esto no. Lo que a veces nos queremos hacer los sordos. Pero Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla el Espíritu, nos habla a través de personas, nos habla por la televisión, nos habla dormido, nos habla como quiera. Dice que hasta las piedras hablarían del Señor. Entonces tenemos que estar siempre prestos a saber lo que Cristo quiere que hagamos en su reino, para que su reino continúe avanzando con nosotros, que somos su cara, su representación en la tierra, y no deshonrar el pacto en el que estamos. El otro día estaba hablando con el apóstol Saúl, un amigo mío, que me dice, es que a veces las personas cuando estamos en la gracia, en el nuevo pacto, nos volvemos tacaños, me dice. Porque antes, cuando estábamos en ley, que teníamos que diezmar, por ejemplo, que yo lo veo algo ridículo, los diezmos no es de dinero, los diezmos es de las siembras que las personas traían al lugar, al templo, para que en el templo hubiera comida. Ahora hoy en día piden dinero. Yo lo veo absurdo porque usted no le da al Señor una décima parte, usted le da su vida al Señor. Usted no tiene que darle al Señor por una cantidad limitada, sino conforme a su corazón lo que el Padre propuso en su corazón dar. Entonces, cuando estábamos en ley, la gente cuenta los kilos para ser exacto y llegar al diezmo y no incumplir. Pero cuando estamos en gracia, que le dicen, usted no tiene que diezmar porque el diezmo fue Jesucristo, pues entonces tampoco no queremos dar nada. Y si usted no da nada, créame que hay una ley que dice, todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Hay un principio espiritual que no lo inventó el hombre, lo inventó Dios. ¿Ok? Si usted no vive por esos principios, usted no va a tener fruto. Entonces el apóstol me decía, Saúl,
Cuando nos ponemos en la gracia, ay, como ya estoy en la gracia, voy a hacer lo que yo quiera. No, lo que usted quiera, usted no va a tener cobertura espiritual. Y no es que Dios lo esté castigando, es que usted está caminando por un lugar que el Señor no lo mandó. Y ahí no hay cobertura. Y ahí usted está deshonrando la gracia del nuevo pacto. Esto es serio, porque cuando estamos en ignorancia en la religión, Dios dice, el pobre no sabe, no conoce. Pero ya que usted conoce esta verdad, ya después de esto no hay más nada. Esto es todo, esto es la cima. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo lo hizo salvo, Jesucristo lo bendijo con toda bendición, lo perdonó, lo justificó. Ya, después de esto no hay más nada. Simplemente caminar por esa verdad y demostrarle al mundo quién le habita. ¿Ok? Ya sabemos que los procesos, las leves tribulaciones momentáneas son para un eterno peso de gloria. Cuando yo llegué del hospital por primera vez a mi casa, que los vecinos me veían, lloraban, pero con mucha tristeza, como despidiéndose de mí, como diciendo, te vas a morir. Y yo lloraba junto con ellos, pero no por mí, sino por ellos, porque ellos me daban lástima de que pensaran de esa manera. Porque yo estaba en mi interior creyendo de que no, de que yo iba a salir bien, pero ellos estaban sufriendo porque no tienen este conocimiento. Así es poderoso. Como les decía ahorita, los procesos involucran a muchas personas. Tuvimos la oportunidad de ver el amor de tantas personas hasta personas que no nos conocían, de ayudarnos económicamente, de ayudarnos en el hospital, de tantas añadiduras que el Señor nos permitió ver, que yo estaba agradecida con el Padre. Porque es una manera que el Señor tiene de demostrarnos su amor a través de sus hijos, a través de la iglesia. Ya el Señor no está como un judío caminando, ya el Señor partió y es eterno, es eternidad, es espíritu. Pero se manifiesta a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Y es poderoso cuando uno recibe esas ayudas. Yo me sentí redimida con este proceso completamente, porque habían personas que sin uno hacerles nada se alejan de nuestra vida. Hay veces que los logros que uno obtiene les representan a esa persona, somos como un espejo, les representan a esa persona un tropiezo, porque hay cosas que tú alcanzaste en Cristo que esa persona no ha podido alcanzar y se duelen. No es contra ti, es contra lo que tú representas para ellos. Y se distancian de nosotros, pero este proceso me sirvió para que todo aquel que estaba lejos de mí se acercara. Y eso es maravilloso. Es maravilloso, pero quiero decirles que no es necesario que una persona enferme para usted decirle que la ama. Para usted demostrarle que lo ama. No es necesario eso. Pero aún así, el proceso sirvió para eso. Para traer de vuelta a mi padre, que hacía tiempo que no nos hablábamos. Y desde que el día que me enfermé, no ha dejado de ir a verme un solo día, ni de ayudarme en todo lo que ha podido. Mi padre natural, porque el padre mío espiritual hace esas cosas. Él usa los procesos para alinear todo lo que está desalineado en nuestra vida. Porque el milagro más poderoso que se nos imputó, Jesucristo, su conocimiento, hace que todo lo afuera, lo externo, aunque parezca un caos aparente, se alinee al diseño perfecto. Dice que el Señor, con el gozo puesto delante, fue hasta la cruz, como mismo le estaba diciendo ahorita, porque Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que cuando Él lo crucificaran, Él iba a resucitar y que obtendría la victoria. Nosotros no caminamos dentro de un proceso para llegar al final y obtener la victoria. Mi final no fue que me sanó. Mi final, mi victoria, fue de que yo pude reinar en vida aún enferma. De que yo lo he podido hacer, lo estoy haciendo. Estoy parada aquí diciéndole, estoy bendecida, no tengo miedo, porque Cristo me habita, porque Él es mi consolador. Porque Él es mi redentor. Porque Él es mi todo. Y en Él confío, estoy completamente dependiente de Él. Nixon me decía, usted ha vivido un proceso de dependencia total, porque cuando usted está así, nadie puede hacer nada por usted, nada más que el Señor. Ni el esposo, ni los hijos, nadie, solamente el Señor. Y es maravilloso eso, Señor, ¿qué quieres de mí? Me voy, vengo, ¿qué quieres que haga si yo estoy en ti de todas formas? No hay pérdida. Pues sí, el Señor caminó para obtener la victoria, pero nosotros por medio de Jesucristo hoy ya tenemos la victoria. Comenzando el proceso, terminando el proceso, adentro, afuera, donde sea, ya tenemos la victoria. Por medio de Él que la logró. Para nosotros gratis. Por Él pagado con un precio de sangre. Miren lo que dice 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, las aflicciones son de Cristo,
pero por medio de Cristo me consuelo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya tenemos gloria, ya estamos bendecidos, pero eso necesita ser manifestado en lo visible, en lo tangible, para que las personas sepan quién nos habita. Y eso nosotros lo vamos adquiriendo a medida que nosotros vamos siendo procesados, siendo enseñados por el Señor. Yo quiero que usted repita conmigo hoy. Estoy enfocado en lo que ya Dios me dio y es mío. Es mío, lo poseo. El proceso nos hace dar cuenta de las muchas añadiduras que tenemos y que hay veces, como son cosas que están en nuestro cuerpo, que funcionan de una manera involuntaria, no las agradecemos. Por ejemplo, respirar. Usted respira. Si quiere hacer meditación, usted lo hace intencionalmente más fuerte o más lento. Pero si usted no está haciendo meditación y no está pensando en eso, usted respira normalmente de una manera involuntaria. Yo no podía respirar porque tenía un tumor que me oprimía la vena superior cava. Y cuando yo no podía respirar, le digo, Señor, gracias, porque yo antes respiraba y no me daba cuenta que eres tú el que permite que mi cuerpo esté funcionando de una manera perfecta. Yo no podía comer en ocasiones porque la quimioterapia me hacía úlceras en la boca y cuando yo me echaba un bocado de comida en mi boca, sentía como si fuera vidrio que me quemaba, que me rompía mi boca. ¿Verdad? No podía comer, me pasaba días sin poder comer por esas úlceras. Y antes de eso yo podía comer tranquilamente y no me daba cuenta de la bendición que es poder comer, de la bendición que es poder dormir una noche entera, porque no podía dormir porque me levantaba fatigada. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que tenemos como añadidura, que el Padre permite que estén funcionando perfectamente y no somos conscientes de eso, no somos agradecidos? Tenemos que tener una conciencia de agradecimiento constantemente por absolutamente todo. Yo me pasaba días en la cama del hospital, como no podía levantarme porque mi corazón iba muy acelerado y mi presión se subía por el líquido que tenía en los pulmones en el corazón, yo no me podía bañar. Yo me pasaba días en la cama donde me tenían que pasar un paño y no me podía parar a bañarme. Yo no podía orinar en el baño, tenía que orinar en la cama, me orinaba muchas veces. Esas cosas no las vemos y el Señor nos las da. Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. Gracias, Padre, por todo, aunque a las personas les parezca ridículo. Gracias porque me levanté esta mañana y puedo abrir mis ojos y estoy abriendo un regalo que es la vida. Gracias porque tú me permites estar en esta tierra, hacer un propósito y poder demostrarles a otros el amor tan grande que tú nos diste. Recuerdo muchas veces haberme quejado por la forma que tenía mi cabello y cuando me quedé sin un pelo en mi cabeza, en ese momento añoraba haber tenido algo, porque iba a llegar a mi casa y mis hijos me iban a ver y se iban a impresionar. Y le doy gracias al Padre porque el ministro Nixon, ese día que salí, le dije, ministro, ayúdeme a buscar una peluca en un lugar. Y me ayudó a obtener esa peluca. Y pude llegar a mi casa y mis hijos me vieron con la peluca y no se impactaron, porque no por mí, ya yo he muerto al yo. Ya yo sé que yo no soy este traje sin pelo. Yo soy un espíritu hecho perfecto. Pero mis hijos no entienden eso y se iban a sentir impactados de verme así. Es un proceso que yo quería ir poco a poco para que ellos me fueran viendo poco a poco y no llegar así. Gracias al Señor que me permitió llegar a mi casa. Entonces lo que les quiero decir es que muchas veces tenemos cosas y nos quejamos. Ay, este pelo que tengo así, ay, esta que estoy gorda, ay, es que estoy asado. Esas cosas son vanidades. Esas cosas no tienen importancia. Lo que tiene importancia es el espíritu suyo, que es uno con Dios y que lo guía a toda verdad. A pesar de todas estas cosas que pasé, en mi interior había paz, había un paraíso. No me gusta a veces cuando hablo con algunas personas, pero lo entiendo, que me dicen, ay, pobrecita, como tú has sufrido, porque eso no me hace grande. Yo no he sufrido. Sufrió mi cuerpo, pero mi interior no sufrió, porque dentro de usted nada lo puede tocar. Afuera de usted le puede caer encima un diluvio, pero dentro de usted nadie lo puede tocar a no ser que usted lo permita, a no ser que usted se deje hacer doler por alguna circunstancia. Si usted es suficientemente fuerte por dentro
y pone cerrojos en su espíritu, en su alma, nadie lo va a poder hacer a usted mal. Eso es importante siempre que entendamos que si nosotros amamos al Señor y tenemos un propósito en Él, no podemos permitir enfermarnos por causa de otra persona. No podemos, porque nosotros amamos primeramente a Dios y después a las personas. Entonces, si a usted una persona lo ofende, ponga primero en su mente quién es el que de verdad lo ama verdaderamente y nunca le va a hacer daño, el Señor. Entonces, usted piensa en Él primero, en el que Dios me amó, se sacrificó por mí, me lo dio todo, y pensando primeramente en ese amor, ahí yo voy a acceder a dejar que esa persona me haga daño o no. No pueden dejar nunca que nada les haga daño, ni una situación, ni una persona, ni un proceso, ni una escasez, ni su hijo, ni aún usted mismo. Porque cuántas veces nosotros somos a veces nuestros propios enemigos, con nuestra mentalidad de negatividad. Usted mismo a veces se desecha a usted mismo. No puedo, no soy capaz, no voy a lograr lo que quiero, no me va a llegar el trabajo que estoy esperando, me va a ir mal en esto. Usted es su propio enemigo cuando piensa de esa manera. Entonces tenemos que tener mentalidad todo el tiempo de agradecimiento, de gratitud, identidad en Cristo de quienes somos. Somos reyes y sacerdotes. Estamos bendecidos a pesar de todo y no le doy acceso a nada ni a nadie externo a que pueda querer venir a dañar lo que yo soy en mi interior. Quiero decirles que si me hubiera tocado partir, hubiera tenido el mismo gozo que tengo hoy. Porque ser constante en la fe, como estaba hablando ahorita con el ministro, ser constante en la fe y haber corrido la buena carrera de la fe es lo que cuenta. No si partí antes o después. Pablo partió de una manera cruel y Pablo fue un hombre entendido, fue llevado al tercer cielo. El Señor también partió joven y vamos a decir por eso que no cumplió su propósito, lo cumplió a cabalidad. Al igual que Pablo, al igual que todos los hermanos que nos antecedieron, partieron de la forma que hayan partido, el Señor lo permite de esa manera. Pero la victoria no es que yo parta o no parta, es que yo hasta el final fui fiel en lo que creí. Viví por lo cual hablé, actué por lo cual creí, convicción de lo que se me fue imputado. El conocimiento eterno de Jesucristo. Estoy bendecida hasta los tuétanos, sea o no sea con proceso, sea con lo que sea. Igual estoy bendecida. Para terminar les digo, para poder enfrentar un proceso que afecta, que nos viene a querer quitar nuestra vida, no podemos hacerlo desde el miedo, sino desde la convicción de la palabra. No podemos tenerle miedo a la muerte porque Cristo venció la muerte. Les amo, bendecidos.